La historia de Papel Prensa. El análisis de Mariana Moyano. La empresa Papel Prensa está en el medio de un conflicto. ¿Cuáles son las miradas sobre ese conflicto? Mariana Moyano, buenas noches. Los diarios La Nación y Clarín son justamente accionistas de la empresa. Tuvieron un carácter de doble emisor, es decir, como diario y por otro lado también como accionistas de la empresa, es decir, hablaban por dos lados. Usaron las expresiones como presión oficial y acoso, ese fue el tono con el que iniciaron la cobertura, y cuando se refirieron a lo ocurrido con la Comisión Nacional de Valores, que está investigando si hubo o no irregularidades en la empresa Papel Prensa, y cuando se refirieron a Alejandro Vanoli, dijeron que era alguien enviado por Moreno, es decir, hablaron de gente de Moreno y dijeron que se prestó a tareas, es decir, muy descalificador. Lo que es paradójico es que Alejandro Vanoli fue durante muchos años para el diario Clarín una fuente de consulta permanente, en tanto profesor de la Universidad de Buenos Aires, del Plan Fénix y también en las tribunas de opinión. Hoy el diario Clarín hizo una historia muy propia respecto de cómo fue lo que ellos llamaron proceso de venta y la efectivización de la operación, cuando se refirieron al momento del golpe. Ahora, cuando hablaron del gobierno democrático, dijeron plan criminal y amenazas, es decir, una adjetivación bastante diferente. Una foto de inauguración de Papel Prensa, donde aparece Videla brindando por la inauguración de la planta. Ahí tenés a Ernestina, Videla, etc. Acordate, Papel Prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín, para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario, ¿no? Graiber oficia de testaferro de distintos intereses que convergían en la empresa Papel Prensa. Sobre el fallecimiento misterioso de Graiber en el año 76, la dictadura militar de Videla le ofrece a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa participar del negocio de la producción de papel, o sea, de alguna manera ser jueces y partes porque fijan el precio del insumo que es crítico para sus competidores también. Luego del golpe de 1976, Graiber muere en un accidente de aviación en México nunca esclarecido. Su viuda y sucesora, Lidia Papaleo, tu hermana, comienza entonces el proceso de venta de sus bienes. Fueron socios del proceso y además tomaron una empresa como Papel Prensa sin tener participación alguna, directamente desde afuera hacia adentro. Yo los vi a los militares vestidos de militares, a los civiles vestidos de civiles y a los señores de los tres grandes diarios de este país saqueando una empresa de un grupo familiar que estaban todos presos, juzgados por tribunales de guerra y condenados. Bajo tortura sacaron las declaraciones y ahí estamos. El testimonio de Osvaldo, gracias a la ley de medios que hoy está vigente, prácticamente no fue conocido. Y no se lo contó nadie, Osvaldo. No lo leyó en ningún libro, lo vivió. Es la verdad. Hoy la información nos oculta la información. La información en muchos casos solo sirve para ocultar otra información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que yo llamo la censura democrática. El testimonio de Osvaldo, gracias a la ley de medios que hoy está vigente, prácticamente no fue conocido. ¿Cómo puede ser que se habló mucho más de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 30 aniversario que en el momento en que estuvo? ¿No es ese el paradigma más absoluto de la corrupción como terrorismo de Estado en la Argentina? Y me pregunto, ¿nada tendrá que ver con haber tapado aquella visita y ocultado lo que pasaba en el país? Porque esas mismas cadenas de medios compraban a precio vil la empresa que les proporcionaba el papel para editar las ediciones de sus diarios. La Nación lo que hizo fue preocuparse por cómo eran los fondos que se utilizaban para la cobertura del fútbol en el canal justamente del canal público, pero no tuvieron la misma preocupación respecto de cómo son los fondos del Estado en Papel Prensa. Por eso digo, una cobertura bastante particular. Esta discusión sobre Papel Prensa no es nueva. Durante los años 80 el diario Crónica, y justamente lo comenta Julio Ramos en su libro, no estamos hablando de una persona estatista ni muchísimo menos, y lo que Julio Ramos plantea en ese libro es que Papel Prensa fue la llave, dice él,
para que Clarín pudiera convertirse en un monopolio en los años que vinieron después. Y él justamente lo que plantea es que algo así no se admite en ningún lugar del mundo. Julio Ramos, el dueño del diario Ámbito Financiero. Fernando. Sí, la historia es clara y uno piensa que a medida que se desentierran cosas del pasado, salen los monstruos. Es evidente que lo que está ocurriendo hoy con el Grupo Clarín, la pregunta que vamos a simplificarla. ¿Está bien que el grupo monopólico sean dueños del papel de todos los diarios de la Argentina? ¿Está bien que le impongan su situación económica, sus criterios y sus arbitrios? ¿Está bien que el Estado argentino participe de eso y que haya tenido debilidades en distintos gobiernos a partir de estos 30 años? No está bien. Hoy se ha revelado esta situación. Vamos a suponer que este gobierno ha tenido de algún modo una cierta valentía después de algunas agachadas y concesiones que hubo en distintos periodos. Y ahora el grupo se desespera. ¿Cómo pretendés cazar a un monstruo? Claro. Esta es la verdad. ¿La sociedad Sin está que clara reaccione, con esto? además. ¿La sociedad está clara con esta historia? Está claro. Está claro, también tenía preguntas, digamos. Se me ocurrían preguntas porque parece como que las preguntas básicas no están respondidas cuando se plantea algún problema. ¿Tienen distintos precios o no? Digamos, el diario Clarín y el diario Nación, para comprar sus papeles, ¿tienen distintos precios o no? ¿Lo podemos saber? Digamos, ¿le venden a otros diarios más caro el papel por ser accionistas de Papel Prensa? Eso queremos saber, ¿no? Queremos, el pueblo Sí, quiere a mí todo esto que surge del informe y de la distorsión de la realidad que bien decía Raimundo y tantos otros que hablaron, me viene el presente, ¿no? Hasta ustedes a lo mejor están distorsionados porque incluso me llamó Radio Nacional, es decir, cómo pesan con los títulos. Yo le voy a contar una pequeña historia personal de estos días, ¿no? Nosotros tenemos un conflicto con la Corte Suprema, los trabajadores judiciales. ¿Por qué? Porque la Corte no quiere que haya convenciones colectivas de trabajo en la justicia, no quiere que participemos en la dirección de la obra social, no quiere que haya una jubilación única para toda la justicia, los jueces cobran el 82 móvil, los trabajadores no, menos de la mitad de su sueldo, no quiere que haya sistema de ingreso a la justicia. Nosotros por los 3 primeros temas tuvimos que ir al Congreso de la Nación. El día que sale la media sanción de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, el 4 de noviembre en Diputados, el 5 la Corte nos corta, es decir, nos ahoga financieramente, una represalia increíble, nos corta los códigos de descuento por una acordada. Ahora, ¿cómo retratan los medios? Primero la Nación del 18 de noviembre que dice que hay una maniobra para desestabilizar a la Corte, que lleva a cabo el Gobierno Nacional y que yo, como diputado nacional y gremio de los judiciales, soy la avanzada. ¿Cuál es la forma de desestabilizar a la Corte? Que yo cumpla con mis afiliados, que reclame la convención colectiva, la participación en la obra y la jubilación igualitaria. Pero después hacemos un acto en solidaridad porque es gravísimo que nos corten los códigos de descuento. Vienen un montón de gremios de la CGT, de la CTA. Explica, Julio, ¿qué son los códigos de descuento? Código de descuento es cada afiliado aporta para que funcione. Pero los trabajadores gremio, judiciales en su la cuota sindical. Es la cuota sindical y es servicio. En su recibo de sueldo, digo, tienen un descuento. Un descuento los afiliados. Los afiliados. Los afiliados al gremio. Y que la Corte como patrón ejerce las funciones de agente como retención, es una obligación legal. Y también otros códigos por servicio, como tienen las mutuales, para servicios que los afiliados hacen uso gracias al gremio. Nos corta eso, digamos, nos ahoga financieramente. Frente a eso hacemos un acto con gremios de solidaridad, porque es gravísimo, además que lo haga la Corte, aunque sea como patrón, pero es gravísimo que el máximo tribunal de la Nación, que tiene que proteger la ley, tenga esas actitudes. Vienen gremios de la CGT, de la CTA, viene Moyano, y a partir de ahí empieza una campaña de distorsión. Primero, esa noticia, en lugar de poner lo que estaba en juego, que aparece, es decir, de la amenaza y de la desestabilización del gobierno, pasamos a la figura obro de Moyano, que iba, y periodistas lo repitieron por esos títulos, que iba a cortar con camiones, iba a bloquear la Corte Suprema de Justicia, un disparate. Lo que dijo Moyano en ese acto, que está filmado, dijo que si la Corte seguía con esa actitud, que nos quedáramos tranquilos judiciales, camioneros iba a ayudar financieramente, por esos fondos que no entraban, con otros gremios, para que la unión siguiera funcionando. O sea, lo que usted está diciendo de alguna manera, a ver si lo vengo siguiendo, es que cualquier institución, empresa, persona que sea juez y parte de cualquier situación no puede ser nunca ecuánime. No, pero
Obvio, seguro. Bueno, pero esto también se aplica a lo de papel prensa. Obvio, pero te digo de la distorsión, cómo juegan con el poder, ¿no? Estos dos medios. Al día siguiente de ese acto, que es más grave, ya desapareció el conflicto judicial. Transformaron que el problema era que la CGT había ido a apretar a la Corte por la libertad sindical. Una mentira porque ya no, como no se podía debatir lo nuestro, porque era tan obvio nuestro reclamo, cambiaron el eje. Entonces era Moyano que pretendía extorsionar a la Corte por la libertad sindical cuando nuestro acto tuvimos la solidaridad, no estaba en discusión eso.